Kosher es una definición dada a los alimentos preparados de acuerdo a las leyes judaicas de alimentación establecidas en el Torá. En el caso de la carne kosher, debe provenir de animales faenados bajo supervisión religiosa. El animal no debe ser previamente insensibilizado y debe ser sacrificado con un cuchillo especial que secciona los grandes vasos. Posteriormente, se hacen una serie de inspecciones, tal como el inflado de los pulmones para descartar adherencias pleuropulmonares, y los canales aprobados son rigurosamente identificados. ¿Qué tal, Constante? Bueno, lo que es kosher, a lo que es diferencia de la faena convencional, a la que normalmente utilizamos para Europa, para mercado interno y otros, como Chile también. Lo que es kosher sería faena ritual, como le llamamos. Desde que ingresan a los animales al cajón es ya la diferencia, siempre está acompañado de todos los rabinos o judíos, ponele, de Israel, que son los que acompañan todo este proceso. Desde el inicio del cajón entran los animales, el rabino, están entre 2 o 3 siempre para poder afilar el cuchillo que utilizan ellos, el cual también se hace un rezo de 1 hora previamente a lo que es la faena. Al ingresar estos animales entran a un cajón de noqueo. Anteriormente se utilizaban unos cajones normales y el degollado del rabino se hacía mientras el animal estaba engrillado. Hoy en día los rabinos tienen un método distinto, que es unos cajones que están especialmente preparados para ellos, donde los cajones giran así con el animal y el animal queda boca para abajo. Una vez que el animal queda boca para abajo, se pasa el cuchillo del rabino y ahí es donde le degolla el animal. Se espera unos cuantos minutos, por lo menos 60 segundos, 1 minuto y medio, 3 minutos, a veces hasta un poco más, de acuerdo a qué tan grande es el animal. Se corta todo lo que son las arterias, la carótida, la yugular, se corta para poder así sacar todo lo que es la sangre. Una vez que el animal se desangró por completo en este cajón, es donde se procede al engrillado. Engrillan, se sube a la vía el animal y ya se va haciendo lo mismo que normalmente lo hacemos en una faena convencional, solo que en la faena convencional sería con una pistola que es de aire comprimido. Esta pistola se utiliza para noquear y después se hace el degollado del animal. En diferencia con el del rabino, ellos hacen el degollado y luego pasan para lo que es el engrillado. Se acompaña a todo momento las personas de los rabinos en todo momento del proceso para poder acompañar esto y saber que está certificado como kosher o halak. Va subiendo el animal, va yendo en todo el proceso. Una vez que llega a la parte de lo que es la separación de la cabeza y de la media res, se sella otra vez nuevamente. Se va sellando para poder hacer la trazabilidad de este animal y que vaya correlativamente con lo que ellos pongan. Si va a ser para rabino o si va a ser para otros mercados, de acuerdo también a cómo haya cortado el rabino las arterias en el cajón, o si el animal es apto o no apto para ellos. Como también sería si es apto o no apto, porque ellos diferencian también en la parte de lo que es las vísceras. En la parte del estómago ellos verifican si no tiene ninguna cicatriz de que haya sufrido el animal en lo que es la parte del bienestar. En el antemortem serían los corrales o previamente ya en lo que es en el ganado, en el campo. Y también se verifican los pulmones. Tienen unas maquinarias donde utilizan para poder inflar los pulmones. Una vez que inflan, tienen que ver que no tenga ninguna adherencia el pulmón y tampoco tenga ninguna cicatriz donde pueda llegar a tener el animal tuvo alguna enfermedad o demás. Una vez que esto esté apto y no tenga nada de estos desvíos para ellos, entonces sí el animal puede ser kosher o halal.
Una vez que pasa para lo que es las medias reses, se utiliza una única cámara para ellos, para no mezclar con otros mercados. Se utiliza lo que es una cámara para que esté solamente las medias reses de ellos. Luego cuando va a ir a lo que es la despostada, también tenemos personas del rabinato para poder acompañar este proceso y ir poniendo a cada corte, otra vez que va ingresando, un sello diferenciado. Porque a cada corte que ellos llevan se le hace un sello. Lo que normalmente llevan los rabinos son delantero, normalmente, pero hay excepciones donde también llevan lo que es la parte de la tapa cuadril. Es el único corte del trasero que ellos pueden llegar a llevar, pero ya después todo lo que es delantero nada más. Una vez que pasa por este proceso, se selló los cortes. En la despostada va al empaque. Tienen también unas etiquetas diferentes a las que nosotros utilizamos, porque utilizan con el idioma de ellos y a diferenciación de lo nuestro, que tiene las siglas de Israel, ¿verdad? Luego pasa a lo que es las cajas, se separan y también se almacenan en enfriado o congelado, diferenciadamente a lo que son los otros mercados. No se juntan con los otros mercados ni aunque esté en caja. Y también el enfriado, ellos hacen una maduración de 10 días en enfriado y luego pasan al congelado. Esto de acuerdo también del cliente, pero normalmente lo hacen así. Son 10 días de maduración en las cámaras de enfriado, ya empaquetado y puesto en caja los cortes, y después de estos 10 días recién ellos congelan. Y luego va a lo que es el embarque, también acompañado de un rabino previamente para poder enviar a su destino. Todos estos procesos que acompañan los rabinos, ellos vienen en un grupo al frigorífico, al cual sea, y cada uno tiene su puesto. Son varias personas para lo que es la parte del degollado, otras personas para lo que es la verificación del pulmón, la verificación de las medias reses, la verificación también de los estómagos. Luego pasan también a ver una persona de rabino para cuando van a ingresar a las cámaras, y también en la despostada tienen una persona para poder controlar este proceso en el empaque y en el embarque. Y esa es la diferencia. Y ellos hacen su receso de acuerdo al calendario de ellos, de sus festividades, navidades, año nuevo, porque es diferente al nuestro. Entonces ellos más o menos terminan haciendo su proceso más o menos para mayo, abril, y vuelven más o menos para agosto, octubre otra vez a Paraguay. Solamente para Israel va nuestra carne kosher, no va para otros países hasta ahora. Creo que también lo que pueden hacer los rabinos es certificar que es un kosher, y ahí en ese caso, si ellos tienen un cliente a quien vender, ellos venden a otro mercado, pero llevan todo ellos. La exportación de carne kosher constituye un importante rubro para nuestro país y corresponde casi en su totalidad a cortes delanteros. Para que la carne sea considerada kosher, el animal debió haber sido sacrificado en la forma ritual judaica que se conoce como shejitá. Solo un carnicero especializado que demuestre tener gran experiencia en el campo y ser observante puede realizar el proceso. A esa persona se le conoce con el nombre de shohet y recibe entrenamiento durante años. Parte del sentido de la shejitá es reducir el dolor que sufre el animal al morir. El cuchillo que se utiliza para realizar la operación debe estar perfectamente afilado, sin ranuras ni imperfecciones que puedan rasgar la piel del animal en vez de cortarla. Se hace el rezo al cuchillo que ellos utilizan, que es bastante grande. Tiene como 30 no, como 1 metro más o menos tiene el cuchillo que ellos utilizan. Y se hace el rezo 1 hora previo a lo que es la faena.
Ya cuando hicieron el rezo de este utensilio que ellos utilizan para degollar los animales, es ahí donde inicia la faena. El cuchillo tiene una denominación diferente, vamos a decir, en lo que es lo que nosotros normalmente estamos acostumbrados a utilizar. El cuchillo de ellos no puede tener nada quebrado, no puede tener hendiduras, tiene que estar completamente afilado. Ellos afilan cada vez que van a degollar un animal. Por cada animal afilan, hacen la esterilización, su limpieza, lavado de cuchillo y demás. Y siempre tiene que ser un corte seguido, nunca puede ser aserrado, vamos a decir, para que el animal justamente no sufra y no le duela al momento de hacer este corte, ya que el animal al ingresar al cajón todavía está totalmente sensible y apto para sentir y es consciente de todo lo que le está sucediendo. Doctora, A diferencia de lo que es el noqueo, que ahí en el noqueo, al hacer el noqueo es donde el animal queda inconsciente, insensible e incapaz de poder sentir algo y después recién en la faena normal es donde hacemos el degollado. Sin el cajón, el frigorífico no está habilitado, sin este cajón no está habilitado para poder enviar animales kosher, halal o para Israel. Sí o sí el frigorífico tiene que tener este cajón de noqueo, porque justamente para ayudar al animal a su bienestar animal, porque normalmente utilizaban el método que había comentado, que es degollarle engrillado el animal colgado. O sea, el animal sentía todo mientras estaba colgado, se le degollaba. Hoy en día este cajón lo que hace es, una vez que ingresó el animal, se le sujeta, tiene una sujeción el cajón, en el cual sujeta las patas, la parte del torso del animal, la cabeza del animal y gira completamente el cajón. Al girar completamente también tiene un agarrador de mandíbula en el cual lo que hace, todo se maneja por una parte de computadora que también tienen personas capacitadas del frigorífico, son las personas capacitadas que utilizan estos cajones para poder maniobrar todo lo que es la movilidad del animal dentro de este cajón. Una vez que se dio vuelta todo el animal y ya está boca para abajo o para arriba, queda el animal así, de esta manera, y el cajón lo que hace es agarrar la mandíbula para que el animal no quiera mover la cabeza y deja quieto, sin movilidad, para poder hacer el degollado correcto, porque si el animal se mueve, lo que va a tener es, aparte que va a sufrir, tampoco puede ser un corte bien hecho por el rabino. Puede haber cortado una o dos arterias y la idea es cortar absolutamente todas las arterias para poder hacer el desangrado correcto y que tampoco esto se coagule mientras esté saliendo la sangre, porque en ese caso sí el rabino va a rechazar y va para otros mercados. Son como 20, 25 rabinos que están dentro del frigorífico. Son muchos operadores rabinos y aparte de esto tienen un subjefe y un jefe otra vez, que es el que le controla a ellos, que ellos realmente estén haciendo todo su proceso. Todos realmente, todos tienen el cajón, todos cumplen con el procedimiento para poder enviar. De hecho que por cada 2 años, sí o sí, se hace una auditoría de Israel, que vienen, los IVO sería de Israel, que es la inspección veterinaria oficial de allá, que viene a los frigoríficos a verificar que todo este proceso que nosotros estemos diciendo que hacemos, realmente lo estemos haciendo. Entonces, cada 2 años tenemos visita a Israel para poder controlar todos nuestros procesos, ya sea de la empresa privada que esté haciendo este mercado, o ya sea también por los rabinos. En el preoperacional sería antes de la operativa, se hace este rezo, que lo hacen justamente en el lugar del noqueo, donde van a iniciar a hacer su degollado con los cuchillos. Utilizan más o menos 3 cuchillos para poder cumplir con los tiempos de los animales que van ingresando y a la par también poder hacer 2 degolladores. Porque justamente un animal va saliendo y mientras estás afilando uno,
entonces el otro ya tiene que estar preparado para el siguiente animal. Entonces más o menos utilizan 3 cuchillos, son de 2 a 3 personas también que están dentro de este lugar y son ellos los que están haciendo el degollado. Ellos hacen antes de iniciar la faena nada más el rezo a sus utensilios y luego ya van continuando. Puede ser que dependa mucho del cliente. Hay veces que el cliente lleva 300 animales, 350 animales, 500 animales. Máximo creo que 500 animales es lo que va a llevar por día un rabino. Y ya el resto de la faena ingresa como faena convencional. La verdad que lo que es rabinatos son los que mejor precio tienen en lo que es a la venta para ellos. Nuestros cortes de carne son los que mejor pagan en el país para poder llevar nuestro producto. También en lo que sea los cortes, yo había mencionado el tema de los sellos por cada corte. Ellos tienen ese sello, solamente el rabinato puede utilizar estos sellitos que le usan durante la despostada para cada corte. Cada corte tiene un número para ellos, entonces ese número es el que le van poniendo a sus cortes. El prolijado es completamente sin grasa amarilla también. También llevan bastante limpio el corte. Y estos sellos sí o sí tienen que poner, o si no, no va para ellos. Y solamente lo puede ir verificando y observando y acompañando un rabino. Doctora, algo muy importante realmente que me gustaría consultarte es cuántos tipos de faena existen. Faena ritual, que sería la faena de los rabinos, y la faena convencional, que es la que utilizamos mayormente. Comúnmente. Sí. Si podemos hacer así una comparación breve acerca de ambas faenas, ¿en qué se diferencian una de la otra? Sé que la faena kosher, por ejemplo, tiene la utilización de las famosas cajas, ¿verdad? Sí, los cajones. Cajones. De noqueo, sí. Pero ¿hay alguna otra diferencia también entre la faena convencional y la faena kosher? La faena convencional, tenés visualmente un poco más linda, vamos a decirle. Sin embargo, lo que es la faena ritual, como le estás haciendo en el cajón de noqueo al animal, ya le estás desangrando ahí, es como que un poco más chocante, un poco más fuerte. Sin embargo, en la convencional, este animal va en una bandeja donde va colgado, engrillado ya, y ya también noqueado, entonces como que no tiene ninguna reacción el animal ni nada. Y va, le haces el desangrado con el y cae perfectamente la sangre en la bandeja. Pero y después solamente eso y lo que es el cuchillo que utilizan los rabinos, que es bastante grande y largo. Y se utiliza para, como yo te había explicado la otra vez, no puede tener ni una hendidura, no puede tener nada, tiene que estar perfecto el filo para que sea neto el corte. Sí. Como te había explicado anteriormente, la faena kosher se colgaba el animal y se hacía ahí mismo la matanza, pero hoy en día se solicitó desde lo que es el Senaxa de Israel, que estos animales pasen por este cajón de noqueo, se haga la conversión del animal que quede boca para arriba y así recién hacer el corte del cuchillo. Pero sí, la mayoría de los frigoríficos ya tienen todo eso. Sin eso, en realidad, no pueden exportar. También hablábamos en cuanto a lo que es faena convencional, doctora, de la capacidad de los frigoríficos, y vos me mencionabas que eso depende ya de cada uno. Hay algunos que pueden faenar más en un día y otros menos. Sí, puede ser, depende de lo que son los corrales y depende de las cámaras frigoríficas que tenés. Porque como te había comentado, las cámaras son mínimas 24 horas de maduración de los cuartos. Entonces vos tenés que ir calculando que estas 24 horas tienen que estar estas medias reses para que al día siguiente de vuelta, cuando vos vuelvas a faenar, sepas que eso ya no vas a contar con esa cámara, sino que vas a tener que tener otra cámara para ir metiendo los animales. Y así mismo lo de los corrales, porque cuando van llegando los animales del establecimiento al frigorífico, vos tenés que saber también manejar lo que es la cantidad de animales que están llegando para faenar al día siguiente. En cuanto a lo que son los requisitos de repente de los mercados que compran carne nacional,
¿Podrías comentarnos así de algunos específicos que te acuerdes? Por ejemplo, los requisitos que tiene Chile para que la carne vaya a su país. Sí, los requisitos de Chile son 3% de grasa, más de eso no puede ir. Solamente te permiten el lomo, que sea el 5%, y el resto todo 3%. Luego tenés, pero esto ya es exigencia del país. Y ya después tenés aparte de clientes que te piden menor, otra vez, proporción de grasa comparado a lo que es el corte en sí. Después Europa también pide varios requisitos sobre la grasa. Ellos te explican cómo sacar la grasa, de qué manera sacar. El cliente a veces no quiere la grasa que está en el lomo, que es el lava, hasta eso te pide para sacar lo que es Europa, por ejemplo. Y así. Es más bien el prolijado de los cortes como ellos quieren que vaya. Y para hacer todo esto, para lograr realmente un resultado satisfactorio, lo que vos también me mencionabas es que toda la gente que trabaja o realiza el proceso recibe constante capacitación también. No es que es algo que lo hacen de la noche a la mañana y ya faenan y ya está, sino No. que hay un protocolo, un proceso Sí. para lograr todo esto. Tienen capacitaciones de buenas prácticas de manufactura, tienen capacitaciones sobre lo que es el HACCP, tienen capacitaciones de mantenimiento, hasta de cómo utilizar una maquinaria, tienen capacitaciones de alérgenos, porque también, como sabemos, hay personas que son alérgicas a la harina, o sea, al trigo, a lo que es el maní, a varios productos que hoy están como alérgenos, y esto también para no hacer una contaminación cruzada con el producto. En caso, por ejemplo, vas a la cocina, al comedor, te estás desayunando, se te cae un poco de leche y no ingresar así a la despostada con lo que se le derramó de la leche, porque estás contaminando el producto sin ser algo que vos estás declarando dentro de tus etiquetas. Porque en las etiquetas justamente declara que vos no estás metiendo nada ni adhiriéndole nada al corte. Y luego capacitaciones normalmente de lo que es el proceso de su faena, el proceso de la despostada, cada cuánto lavarse las manos, cada cuánto hacer la esterilización, todo eso. En tu experiencia, doctora, ¿has recibido reportes o casos de que de repente, una de las carnes tuvo alguna falla? O te hablo de mercado nacional o igual mercado internacional, y que hayan recibido quejas. ¿Cómo se procede también? Independientemente, sí, un reclamo, ¿verdad? Recibir un reclamo, ¿cómo se procede? ¿Cómo procede el frigorífico en ese caso? En contacto directo con el cliente, saber qué es lo que está teniendo de problema el producto, y también pasarle todo lo que son nuestros análisis de laboratorio, porque todos estos productos que realizamos en el frigorífico se pasa sí o sí por un análisis de laboratorio. Se hace un aleatorio de todo lo que estamos haciendo. Entonces, justamente para evitar estos reclamos del cliente, es que estamos haciendo el control durante y otra vez previo a enviar al cliente. Entonces, no tenemos varios reclamos. Sí tenemos algunos que otros reclamos, ya sea frigorífico y demás, con alguno que sea local también, de acá. Directo ir a hablar con el cliente y saber qué es lo que está sucediendo. En caso que haya algún problema, retirar el producto. Una vez que la inspección fue exitosa y se determinó que el animal es apto para ser consumido, entonces se empieza a preparar su carne. Lo primero que se hace es limpiar la carne de venas, tendones y grasas no permitidos por la ley judía.